Que el Señor me los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder saludarles un día más. Que la paz de Dios sobreabunde en sus corazones. Hemos tratado de hacer mejoras, cambios en el sonido, para que a partir de hoy ustedes puedan recibir un audio con mejor calidad. Hacemos todo lo humanamente posible por tratar de brindarles un mejor servicio y también de presentar delante de nuestro Padre un trabajo con excelencia. Soy el pastor Hernán Barreno de la Iglesia El Camino y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios para el día de hoy en Primera de Juan capítulo número 4 versículo número 1. Primera de Juan 4 versículo número 1. Y damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es la palabra de Dios sobre la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Por favor, acompáñenme en oración. Padre, gracias te doy por esta palabra y es mi anhelo y mi deseo ferviente que tú bendigas los corazones de aquellos que puedan escucharla. Que tú me des palabra sabia, entendida para dirigirme a tu pueblo. Yo te lo pido y te doy gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje para el día de hoy, mis amigos y hermanos, es el siguiente: No creáis a todo espíritu. Repito el título del mensaje para hoy: No creáis a todo espíritu. Y es que sucede que desde el día de la llegada de la pandemia a Ecuador y al mundo entero, han surgido un sinnúmero de revelaciones o mensajes que supuestamente vienen de parte de Dios para estos tiempos de crisis. Pero los resultados o las consecuencias que están dejando las mismas revelaciones dejan serias dudas de que su procedencia sean de nuestro Dios. El apóstol San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo número 14, versículo número 33, hablando sobre este mismo tema de las profecías. En primer lugar, que Dios no es Dios de confusión, dice Pablo. Y en segundo lugar, que Dios es un Dios de paz. Quiero leer textualmente lo que dice la cita. Les decía que era en 1 Corintios 14:33. Pues Dios, dice Pablo, no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, queda evidentemente claro de que estas profecías, de que estos rumores que se vienen escuchando desde que comenzó la pandemia en Ecuador y en el mundo entero, posiblemente no vienen de parte de Dios, por los resultados que están presentando. Porque Dios no es un Dios de confusión, de desorden, y porque Dios es un Dios de paz. Ahora, a continuación, quiero compartirle al menos 3 de las últimas cosas que se han dicho hasta el día de hoy y que tienen que ver con relación a la pandemia y al coronavirus. En primer lugar, esto le va a sonar muy familiar. Se ha hablado mucho de las 2 pestañas en las Biblias para hervirlas y tomarlas como remedio contra el virus. Déjeme decirle que tan solamente esto es una superstición, que no hay un fundamento, que no hay una base bíblica para que nosotros hagamos este tipo de cosas. En segundo lugar, también se dijo que no salgamos de casa y cerremos puertas y ventanas los días martes 21 y miércoles 22 de abril. Una nueva superstición, una nueva creencia falsa de que no deberíamos de movernos esos 2 días porque al parecer el espíritu de la muerte iba a pasar por los hogares causando destrucción. Pero nosotros hemos pasado esa fecha ya y hasta el día de hoy pues no ha sucedido absolutamente nada. Todo parece indicar que esto como que quiere traernos a memoria el tiempo de la Pascua en el pueblo hebreo cuando estaban en Egipto, cuando el ángel de Jehová pasó con una terrible mortandad, no para los judíos, sino más bien para los egipcios. Y en tercer lugar, también quiero compartirles lo que se mencionó de que Dios ha revelado remedios caseros que pueden curar o prevenir el virus. También quiero que sepa que científicamente no se ha comprobado absolutamente nada. Y aunque es verdad que nosotros tenemos de nuestro lado la presencia de un Dios todopoderoso,
No por eso debemos de caer en el error de pensar de que siempre, como creyentes, como cristianos, vamos a tener la razón en cada una de las cosas que nosotros digamos, creamos o pensemos. Ahora sería bueno preguntarnos, amigos y hermanos, ahora que estamos hablando de este tema, ¿qué han causado estas supersticiones, estas supuestas revelaciones de Dios? Y digo supuestas porque en realidad no se ha comprobado absolutamente nada. Recordemos que el apóstol San Pablo al inicio del mensaje nos decía que Dios no es Dios de confusión y que más todo lo contrario, la Escritura nos decía que Dios es un Dios de paz. También, hermano, por la misma palabra nosotros podemos conocer y comprobar que por su fruto se conoce un árbol. Todos estos rumores, todas estas creencias falsas, estas profecías que se han mencionado, no le han traído paz y tranquilidad al ser humano, sino más bien lo han llenado de intranquilidad, de preocupación, de temor. Muy al contrario, todo lo que ha dicho, acabo de mencionarlo ya, está causando desilusión, confusión, todo absolutamente menos que paz. Uno de los más grandes errores que cometemos nosotros, los cristianos y los no cristianos, dejándonos llevar muchas veces por el temor o por la ignorancia, es comenzar a propagar este tipo de mensajes falsos que nos llegan a nuestros celulares. En lugar de que estos mensajes pudieran ver su fin en nuestros celulares, nosotros cometemos el error de seguirlos propagando y de enviárselos a nuestros contactos. Y en lugar de darle paz y tranquilidad a las personas que tenemos nosotros agregadas en los contactos en nuestros celulares, llevamos la misma intranquilidad, la misma inseguridad, el mismo miedo que nosotros sentimos el momento en que podemos recibir estas noticias o rumores falsos. Así que le aconsejo a toda la iglesia de Cristo, no cometamos ese error. Comprobemos alguna información. Tratemos, como dice el apóstol Juan, de comprobar los espíritus, de probarlos. Si es que realmente las noticias tienen fundamento, tienen base bíblica. Esto no está sucediendo solo en el entorno cristiano. Nosotros podemos ver cómo en el mundo entero se están manifestando por gran cantidad las falsas noticias, ¿no? Los rumores falsos de tantas cosas, se muestran imágenes de personas muertas por otras causas, alegando que son personas muertas por coronavirus. O sea, se está cometiendo, hermano, una terrible malinformación que está causando un grave daño a los seres humanos. Ahora, centrándome en el texto bíblico inicial, yo quiero que usted sepa que ese versículo de 1 de Juan 4:1, que nos decía, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese versículo que acabo de leer nos enseña dos cosas bien importantes que es necesario que usted y yo las podamos conocer. En primer lugar, que no creamos a todo espíritu. ¿Por qué razón? Por tres razones bien definidas. En primer lugar, porque vivimos en un mundo lleno de espíritus. Mire lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo número 6, versículo número 12. Dice la palabra de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Vivimos en un mundo inundado por agentes espirituales del bien, los que tienen que ver con Dios, pero también del mal, los que tienen que ver con el diablo. Entonces, por esa razón es que nosotros no podemos darnos el lujo de creer en cualquier tipo de revelación o cualquier tipo de espíritu. En segundo lugar, ¿por qué razón no debemos de creer a todo espíritu? Porque el jefe de los espíritus malignos se disfraza para engañar. Dice la Biblia textualmente que se disfraza como ángel de luz. Acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Y mire lo que dice la palabra. Segunda a los Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es
Entonces, ¿por qué nos vamos nosotros a intranquilizar por supuestas revelaciones? Pues la misma palabra de Dios dice que el diablo es tan sutil, tan astuto para trabajar, que inclusive pretende engañar aún a sus escogidos, a los escogidos de Dios. Pretende aún engañar a aquellos cristianos que muchas veces no estamos bien cimentados, no estamos firmes en la palabra de Dios. Por esa razón es que nosotros no podemos creer a todo espíritu. Y la tercera razón es porque podemos ser engañados. Que nadie se jacte de su firmeza, que nadie se jacte de creer que lo sabe, que lo conoce todo y que por eso nunca va a caer o nunca va a ser engañado. Pues quiero que lea lo que dice el profeta Jeremías con relación a los falsos profetas y a las profecías que muchos de ellos lanzaron en el nombre de Jehová sin que Jehová les haya dicho absolutamente nada. Jeremías 14, versículo número 14 también dice la palabra: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. El que está hablando es el Señor, mi amigo, mi hermano. No los envié. El que está hablando es el Señor. Él dice que no los ha enviado, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Así es que esta es la tercera de las razones por las cuales usted y yo no debemos dejarnos de llevar por la ignorancia, por el miedo, por el temor y comenzar a creer a todo tipo de espíritu. Y la segunda cosa importante que nos enseña este versículo de Primera de Juan 4:1 es que debemos de probar los espíritus. Pero quizá usted, amigo y hermano, se preguntará, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos probar los espíritus? En primer lugar, acudiendo a la palabra profética más confiable. Excelente consejo que nos da el apóstol Pedro. En su segunda carta, capítulo número 1, versículo 19, él nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice él, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo debemos nosotros, según Pedro, utilizar esta palabra profética segura? Como una fuente confiable, como la única fuente confiable, pero también como una luz que ilumina nuestra vida, que nos ayuda a comprobar si las revelaciones presentes, si las profecías actuales son o no ciertas. En segundo lugar, ¿cómo más podemos nosotros probar los espíritus? Comprobando el cumplimiento o no de las profecías, que creo que es algo muy efectivo. Y para ello vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo número 18, desde el versículo número 20 al 22. Dice la palabra: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mire lo que dice el primer versículo de esta cita bíblica. Lo delicado, lo grave, lo serio que era en el tiempo antiguo atribuirle al Señor palabras que Él no había hablado. Hoy en día se lo hace tan fácil, tan a la ligera. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Que creo que es la pregunta que nos estamos haciendo ahora usted y yo. La respuesta está en el siguiente versículo. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. ¿Y sabe qué nos pide? Que no tengamos temor de él. Y dice eso porque en el tiempo antiguo la palabra del profeta de Dios, del verdadero profeta de Dios, era respetada y considerada. No como actualmente está sucediendo, que cada quien habla lo que piensa, lo que quiere y se lo atribuye al Señor. El día martes 21 y miércoles 22 de abril
del presente año, se nos dijo que no salgamos a las calles, que cerremos las ventanas y las puertas de nuestras casas, porque supuestamente algo iba a acontecer. Los 2 días han pasado y no ha acontecido absolutamente nada. Es una evidencia de que la persona que habló, al parecer, no lo hizo en el nombre del Señor, porque lo mencionado por esta persona no se cumplió. Y es una evidencia que muestra Deuteronomio 18, del 20 al 22, por medio del cual podemos nosotros comprobar los espíritus. Y la tercera forma, cómo podemos probar los espíritus, es analizando los frutos o las consecuencias de las profecías que se han dicho. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, y voy a leer muy específicamente los versículos 15 al 20. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dice el Señor Jesucristo. Hace un momento decíamos que el diablo se viste como ángel de luz, se disfraza para engañar, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, dice Cristo, se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Esta es la manera más efectiva como nosotros podemos comprobar a los falsos profetas. Yo creo que hay muchos creyentes de buen corazón que quizás a veces confundidos, atemorizados, engañados, lanzan profecías o nos dicen, hermanos, cosas que supuestamente Dios les ha hablado, pero creo que en realidad no lo dicen con una maldad en sus corazones. Pero sí hay que tener mucho cuidado con aquellos malos profetas que los hay y que muchas veces toman el nombre de Dios para tratar de desviar al pueblo de Dios, para tratar de llevarlo al pueblo de Dios en una dirección incorrecta. ¿Qué es lo que ha causado? ¿Qué es lo que ha traído? ¿Qué frutos ha dejado muchas de las profecías que se han lanzado en los últimos días? Lo único que han dejado es angustia, desesperación, intranquilidad, desilusión, confusión. Porque imagínese usted cómo estarán los corazones de aquellos que hablaron que iba a suceder tales cosas en tales días y no pasa. Queda la frustración, queda la tristeza, el dolor de que no se cumplió lo que ellos dijeron. ¿Y cómo se sentirán aquellos que están recibiendo esos mensajes en sus teléfonos, desorientados, atemorizados, llenos de miedo? Pero luego que pasa la situación, creo que también entran en una reflexión y se dan cuenta que hay que tener mucho más cuidado. Yo quiero concluir el mensaje de la palabra del día de hoy de la siguiente manera. En uno de los anteriores mensajes les decía que Pablo les aconseja a los hermanos de Tesalónica que vivan en tranquilidad, aun cuando les está hablando de la venida de Cristo. Mire usted, Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica y le está diciendo, a pesar de todo, estén tranquilos, porque la desesperación no nos lleva absolutamente a nada bueno, es lógico. La paz de Dios, escuche bien, amigo y hermano, debe de ser la más grande evidencia que identifique al verdadero cristiano. Usted no puede pretender ser cristiano y llevar una vida de miedo, de temores, porque eso no habla bien de nosotros como cristianos. No debemos de permitir que las falsas noticias, que las falsas revelaciones, que los sueños, que las profecías, que los mitos, que las creencias falsas, que los falsos rumores, que las mentiras, que las supersticiones. Mire cómo se ha llegado inclusive a creer en este asunto de los vellos o de los pelos de nuestras pestañas, cuando sabemos que nuestra medicina es Cristo, cuando sabemos que nuestra sanidad está en el Señor, que Él es el único que puede darnos la verdadera medicina que necesita nuestro cuerpo enfermo. Así es que no nos dejemos engañar, mis queridos amigos y hermanos. Tengamos cuidado
de no hacerlo. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra, en la verdadera palabra, la única fuente confiable, en esa profecía bíblica que es veraz, que es auténtica, que es verdadera. No deje que el diablo lo engañe ni que lo haga vivir en temores. Aprendamos a comprobar los espíritus, asegurarnos si realmente los espíritus provienen o no de Dios, para el bienestar de nuestras almas y para el bienestar de otras personas. Le invito por favor a orar conmigo. Padre, gracias te doy por esta palabra y espero que esta palabra llene de paz los corazones de aquellos que me han escuchado. He tratado de ser claro, Dios mío, en medio de mis errores, de mis faltas, de mis pecados. He tratado de compartir con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, lo que comprendo en tu palabra, y trato de que este mensaje, Señor, les lleve claridad, luz, y no confusión y no engaño, sino más bien confianza en ti, en Dios, para que puedan vivir tranquilos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida recta, que es todo lo que necesitamos para poder vivir una vida tranquila. Ayúdanos a disfrutar de esa paz que solamente tú eres el único capaz de darla. Y te quiero dar las gracias por todo esto, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Esta ha sido la palabra de Dios para el día de hoy, mis amigos y hermanos. Espero que los haya bendecido. Espero que haya logrado aclarar cualquier inquietud o dudas que tenían sobre este tema que he tratado el día de hoy. No se olviden todo lo que hemos hoy hablado. Reflexiónenlo, medítenlo cada día en sus corazones y no dejen que el diablo los llene de miedo, de temor. Solamente aprendamos a vivir en rectitud, en obediencia a su palabra, para que la bendición de Dios nos pueda alcanzar. Es todo lo que necesitamos y por seguro que tendremos su protección, su dirección, su guía, y Él nos va sobre todas las cosas a dirigir por medio de esta santa palabra. Gracias, mis amigos y hermanos, a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el video. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Gracias a todos aquellos hermanos y amigos que me han bendecido, que han logrado llegar hasta mi hogar a pesar de las dificultades y traerme una bendición. Les quedo muy agradecido a cada uno de ellos. Gracias a todos aquellos que buscan la manera de bendecir a este pastor, a este ministro, a su familia, porque yo sé que en el fondo de su corazón, usted sabe que trabajamos y lo hacemos de una manera sincera, honesta y tratando de dar lo mejor que tenemos. Que el Señor me los bendiga y será hasta una próxima oportunidad.